nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Saludos, amigos, hermanos, todos aquellos que están conectados en este momento, en esta hora. Hoy nuestra plática, nuestra conversación va a ser uno muy interesante. Interesante en todos sentidos porque los invitados que tengo son invitados muy especiales y a la misma vez, por primera vez, tengo yo el gran honor, el privilegio de tener a mi amada esposa en la conversación, en la plática, y también a mi querida suegra que está con nosotros, que me ha dado el privilegio de entrevistarla, a ella, a mi amada esposa. Y antes de comenzar, de entrar a esta conversación y las preguntas que hoy les voy a querer decir, ¿por qué no saludan a la audiencia que está ahora conectados con nosotros en este momento? Y bueno, le voy a dar el privilegio primero a mi querida suegra en este momento. Buenas tardes a todos. Aquí muy contenta de poder participar en esta programación, en esta secuencia de pláticas, ¿verdad? Y testimonios tan hermosos que escuchamos. Y para mí es una bendición poder participar y tomarme en cuenta, pues es un privilegio. Gracias, Pastor Pablito. No, gracias. Al igual también tengo a mi amada esposa, Cecilia Ivette Sánchez de Azurdia, ¿verdad? Amén. Pues todos me pueden decir Ceci o como ustedes gusten. Qué bendición poder estar aquí con ustedes. Bendiciones a todos y gracias por estar en sintonía. Y pues ya estaba yo con las ansias de poder estar en uno de los podcasts de mi esposo. Y pues doy gracias a Dios de que aquí está mi mamá y de que podemos hacerlo juntas. Y pues que sea un rato ameno, un rato en el que nos podamos todos entretener. Ahí si están ustedes, no sé, manejando o lavando los trastes o no sé, que podamos todos pasarla bien. Me decía mi esposa hace poco que ya era tiempo que yo le diera la oportunidad. Pero como siempre he dicho, la paciencia es una virtud y Dios tiene los tiempos marcados. Y bueno, entrando ya directo a la plática, a la conversación, como les decía al principio, esta conversación va a ser interesante. ¿Por qué digo esto? Porque yo personalmente he escuchado ya en estos últimos años cómo la familia Sánchez Guillén, si se podría decir, generalizando todos, he escuchado hermosos testimonios, anécdotas de cómo el Señor los alcanzó a ellos en el tiempo de Él y la verdad la manera como ellos han desarrollado la plática y el historial de sus inicios con Dios, para mí personalmente me ha bendecido, me ha edificado y sé que para todos ustedes que están hoy con nosotros también serán edificados con esta conversación. Y bueno, para comenzar quería preguntar, bueno, me voy a dirigir a mi querida suegra, mejor, a la pastora Marta Cecilia, que actualmente está pastoreando allá por Chiapas, México, en un pueblo llamado Comitán, en la obra de la Fuente Siloé. Pero querida suegra, quería preguntarle a usted personalmente, cuéntame cómo fue los inicios cuando el Señor llegó a su vida. Bueno, pues ahora sí que fue en un momento muy difícil. Mi matrimonio estaba destruido completamente, todo mi hogar disperso y pues no encontrábamos la salida. Ahora sí que buscamos muchas maneras de poder pues unirnos y tratar de salvar el matrimonio, la relación. Y cada día nos hundíamos más, nos separábamos más, se había vuelto un abismo profundo. Esta era una crisis.
ya era una crisis terrible, y en lugar de avanzar, pues íbamos peor, ¿no? Ajá. Nos separamos 2 veces. Wow. La segunda vez que me separé, yo estaba esperando precisamente a mi hija, a Ceci. Yo estaba embarazada de Ceci. Wow. Cuando me separé, entonces era fue una etapa muy difícil como mujer, muy difícil también, yo creo que también para mi esposo, ¿verdad? Ahora que... ¿Esto fue en el 88, 89, por ahí? Sí, teníamos la crisis, creo que fue a los 15 días de que nos casamos, empezó todo porque desafortunadamente pues él practicaba el alcohol, la parranda, los amigos. Es un lugar, Comitán es una ciudad muy pequeña. Sí, pues. La entretención no hay mucha, entonces los únicos medios para divertirse, entre comillas, pues era salir con los amigos y tomar, ¿no? Y pasar el rato alegre, pero pues se va volviendo un vicio. Wow. Y desafortunadamente pues eso fue lo que causó la ruptura, lo que empezó a perjudicar. Y pues llegamos al grado de que ya estaba el matrimonio en crisis. De separarse. Sí. De pronto una familia nos empezó a platicar acerca de la Biblia, de leer la Biblia, de acercarnos a un hogar. Y yo decía, no, ¿cómo me voy a acercar yo quiero arreglar mi problema, pero ya, ¿yo qué voy a estar leyendo la Biblia? Ajá. Quería algo rápido, quería algo pues que pudiera hacer pronto, ¿no? Ajá. Y pues eso fue pasando el tiempo y la crisis aumentó profundamente. Y pasaron 2 años. Wow. 2 años, así se dice fácil, pero cada día se hacía eterno. 2 años en ese estilo de vida. Sí, en que caímos ya en un pozo profundo, ¿no? En que ya no había solución, ya estaba todo destruido completamente, sin ganas de llegar a la casa. Bueno, yo creo que todos los que han pasado por esas etapas en el matrimonio pueden comprender, ¿verdad? Todo lo que se siente, no tiene uno deseos de llegar a la casa, los hijos menos, no quieren estar en la casa, todo el hogar se vuelve un desastre completamente. Entonces pasaron los 2 años y esa misma familia, la hermana, me la encontré en una ocasión ahí en la calle. Y allí me empezó a compartir nuevamente, a invitarme. Ya la había visto en una ocasión, esta hermanita. Sí, varias veces me había invitado para ir a su casa, me hablaba de la palabra, pero yo estaba, o sea, sí me daba ganas, al escucharla me animaba, pero yo caía en cuadros de depresión muy fuertes. Wow. Una depresión tan terrible que incluso quise quitarme la vida. Wow. Sí. Qué duro, qué duro. Sí. Dios tan grande que no permitió que sucediera eso, ¿verdad? Porque hasta para eso se necesita valor. Sí, la verdad. Y andaba yo en un cuadro de depresión precisamente cuando me la encuentro nuevamente y ella me empezó a describir todo lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Pero como que era Dios. Yo sentí que fue Dios el que me estaba hablando. Era el don de ciencia que se le activó a la hermanita y te estaba leyendo tu vida. Amén. Así fue. Cuando yo regresé a la casa fui otra, porque ella me dijo, mira, hemos estado orando por ustedes, hoy tenemos reunión en la casa, en tal dirección, a tal hora. Y me había dicho todo lo que yo estaba sintiendo, entonces yo sentí, Dios me habló y hoy voy a ir. Wow. Cuando regreso a la casa,
Mi esposo todavía me dijo, ay, ¿y ahora por qué tan contenta? No sé ni por qué yo le dije eso. Yo nunca había tenido un vocabulario cristiano ni nada de eso. Y le dije, ¿sabes qué? No me importa lo que me digas. Acabo de hablar con Dios y hoy tengo una cita con Él. Wow. A tal hora, en tal lugar, en tal dirección. Si quieres ir y si no, yo sí voy a ir. ¿Y cómo reaccionó él? ¿Estaba como, le dio risa? Impactado porque las mujeres de ciudades tan pequeñas, Ajá. de provincia, digámosle así, somos como que, ¿cómo es la palabra? Como más sumisas, como que el varón siempre dice, no tienes permiso para salir, o no vas a hacer esto, no vas a hacer el otro. Y el yo decir eso, hoy voy a ir, tengo una cita con Dios y no me importa lo que me digas. Lo asombró. Se quedó callado. Wow. Sí, increíble. se quedó callado. Ya en la noche llegó la hora y mis hijos empezaron, no, que no queremos ir, que la batalla, ¿verdad?, con los adolescentes. Y le digo, ¿quieren que sigamos así? Ahora, esto era ya cuando ya los tres habían nacido, ya Ismael, Ceci y José Pablo. Ya estamos ya adelantando el tiempo, ¿verdad? Okay. Sí, ya estaba José Pablo. Entonces, no querían ir a la reunión. Y les digo, ¿quieren que sigamos viviendo así? ¿Son felices así? No, mami. Pues entonces ahorita se ponen el suéter y nos vamos. Y me agarré a los tres y nos fuimos. ¿Y fueron a un discipulado, una célula o una iglesia? No, era una célula, era en un hogar. Cuando llegamos, no, de verdad, nos recibieron con un amor. Por eso el empezar el evangelio, cuando alguien llega a un hogar, qué importante es. No sabemos ni siquiera cuando uno abre su casa a que lleguen las familias, las personas, esos ministerios que puede estar ya disponiendo el Señor en las vidas. Wow. Porque yo lo que yo quería era que mi esposo dejara de tomar y que nuestro matrimonio fuera restaurado. Y jamás me imaginé todo lo que Dios tenía más allá de lo que yo pensaba, ¿verdad? Y entonces cuando entramos nos recibieron tan hermoso, tan lindo. Ay, sentí un amor de verdad tan hermoso, tan lindo. Y me dicen, pase por favor. Y allá está adelante, allá está su esposo. ¿Cómo? Wow. ¿Mi esposo aquí? Yo nunca me imaginé que mi esposo iba a estar ahí. ¿En qué año fue esto? Fue en los 80. No, perdón, en el año 2000. 2001. Wow. Sí. Entonces, mi suegro, en ese entonces, él había llegado solo para ver cómo está aquí la atmósfera. ¿Qué es esto? Sí, yo dije, bueno, aquí él vino a checarme si realmente yo estaba llegando al lugar donde le dije y viendo qué estaba yo haciendo y con quiénes iba yo a estar ahí, ¿verdad? Monitoreando. Sí, yo dije, él no vino por leer la Biblia, él vino aquí para checarme. Pero bueno, escuchó y me dio muchísima pena porque dieron el tema, dieron la enseñanza y él haciendo unas preguntas que, ay, Dios mío, tremendo. Pero todos, asombrosamente todos, con un amor, ni un gesto, ni una mala cara. Mi esposo fumaba. No le dijeron absolutamente nada y él se salió todavía, terminando la reunión, se salió a fumar un cigarro afuera, en la calle. Ay, no, wow. Qué pena. No, de veras, con un amor, qué familia tan prudente y tan amorosa. ¿Cuánto tenemos que aprender también nosotros? Porque a veces juzgamos o criticamos. Cuando es el Señor el que cambia las vidas. Yo es lo que vi en la vida de mi esposo. Fue el Señor el que lo cambió. Ahora quería preguntar rápidamente a mi amada esposa. ¿Tú te recuerdas de esa reunión?
Sí, sí me acuerdo. ¿Y cuál era tu punto de vista? Creo que sí recuerdo que no queríamos ir, tal vez ya la flojera o algo así, pero sí recuerdo haber llegado a la casa de ellos y sí, igual el recibimiento fue algo especial, nos sentíamos que éramos bien recibidos, no como cuando te invita a alguien y a ver, aquí ya son las 9, ya vete. No, sino que era con mucho amor. Ajá. Bueno, que entonces se podría decir de que después de ese día, esa noche, ahí las cosas comenzaron ya a cambiar. Así poco a poco nació en ustedes esa inclinación hacia la palabra, ese enamoramiento, la presencia del Señor. Cuéntame cómo evolucionó después de ese día en particular. Bueno, lo que yo principalmente andaba buscando era que mi esposo cambiara. Okay. Entonces yo dije, bueno, pues ya buscamos de todas las maneras, aquí vamos a empezar a escuchar la palabra, ¿no? Correcto. Pero pasó algún tiempo, yo pensé que todo iba bien. De repente un domingo mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Este domingo es el último domingo que yo voy a asistir. Oh, wow. ¿Cómo? ¿Pero por qué? O sea, a mí me dejó helada. ¿Qué pasó? Le gustaban los deportes extremos. El domingo, él trabajaba toda la semana y el domingo lo usaba para divertirse, para salir. Y le gustaba, agarraba por etapas sus deportes. Él fue buzo. Wow. Y andaba ahorita en ese momento de cacería, ¿no? Le encantaba y me dice, no, el domingo mi cacería. Religiosamente. Sí, no, hombre, yo sentí que se me vino el mundo encima y dije, no, pues ya no hay más que hacer. Ya buscamos de todos los medios. Me recuerdo que me dijo, vamos al servicio, vamos al culto, que era en otro hogar, en otra casa. Y ya fuimos, bueno, yo ya fui triste, pero él me acompañó todavía. Pero de verdad que no sabemos cómo actúa el Señor y cómo se ha de reír de nosotros. Porque yo ya estaba triste y empezó a compartir el pastor, me recuerdo, y mi esposo así como que se medio burlaba o se reía. Pero cuando terminó la predicación, empezó a orar el pastor y lo escuché llorando como un niño a mi esposo. Wow. Y me jaló la mano, pasamos a recibir a Cristo en nuestro corazón. Solo ustedes dos habían llegado. Mis hijos ya ellos estaban en reunión con jóvenes en el domingo también. Ya entiendo, ok. Y ellos ya habían recibido al Señor en su corazón. Pero en ese momento fue cuando también yo vi el cambio de él, de esa entrega. Y fue cuando ya empezamos a enamorarnos, cuando yo empecé a ver ese milagro, porque realmente fue un milagro tremendo. Dicho sea de paso, hacer este comentario, ¿verdad? Yo bendigo todas las profesiones y los psicólogos son una gran ayuda y más si son cristianos, ¿verdad? Qué lindo. Desafortunadamente, pues asistimos a una terapia psicológica, pues con personas que no eran cristianos. Y la psicóloga me dijo, ¿sabe qué? Su esposo es un caso perdido. Wow. Mejor la voy a preparar a usted para un divorcio. Y dije, Dios mío. Wow. Esa gran ayuda. El mismo diablo hablando ahí, ¿verdad? No, después llegó a Cristo la psicóloga. Después llegó a Cristo, pero ya destruido su matrimonio. Y el mío restaurado en el Señor. Wow. Ahí vi yo la mano de Dios tan grande, ¿verdad? Entonces empiezo a ver los milagros. Y ese para mí fue un gran milagro. El cambio de mi esposo. Su entrega hizo que yo también entregara mi vida, que mis hijos entregaran su vida al Señor. Mis papás, que también ya no podían ver a mi esposo, se convirtieron al Señor. Wow. Vieron el milagro. Dijeron, esto es real, esto no es un cuento. No, de veras. Empezamos a ver su testimonio, su entrega.
La mamá de mi esposo, que era una señora pues ya grande, ella tenía un grupo pues ella estaba en el catolicismo, 20 años en su grupo, pertenecía ahí, no sé qué era lo que hacía ella en esa agrupación. Era como... Pero estaba muy involucrada en el catolicismo. Y cuando vio el cambio de su hijo, hasta ella dijo, es que yo quiero, como quisiera que Dios me tocara como te tocó a ti. Wow. Y mi esposo le dijo, pues eso ya lo escuchó el Señor y Él lo va a hacer. Dicho hecho. Y así fue porque mi suegra se bautizó también. Amén. Y mi esposo la bautizó. Sí, gracias a Dios. Ahora, hay una parte en la historia, quizás ustedes me pueden aclarar esto un poco, en la parte donde había un momento donde la influencia, creo que de la familia de su esposo, de tu papá, o más que todo tu abuela le decía, Ismael, ¿por qué aceptaste el cristianismo? Mejor regresa de antes. ¿Cómo se dio esa plática? Porque mi suegro dijo algo, bueno, si quieres que yo regrese a ese estilo de vida, esto voy a hacer y etcétera. A ver si me pueden explicar un poquito eso. Sí, yo estuve ahí. Resulta que pues mi suegra, estando en el catolicismo, cuando se entera de que nosotros estamos asistiendo a un grupo cristiano, evangélico, ¿no? Leyendo la Biblia, inmediatamente lo llamó. Y yo no sé ni por qué estuve presente en esa reunión, en esa plática, pero ahí estaba yo. Y entonces mi suegra empezó, no, ¿cómo es posible que te cambies de religión? Si yo no te enseñé esto. Y mi esposo escuchando que ella se desahogara, y ya no te ríes como te reías antes, mira, tus hermanos te están contando un chiste y tú ni te ríes, y mira también tus hijos también no se ríen, ya están apartados. Entonces ya cuando terminó, mi esposo le dijo, mire mamacita, cuando yo vengo con todo mi amor, quiero estar con ustedes, yo la quiero mucho, pero escuche usted qué cosa es lo que están platicando mis hermanos. Yo con esta boca acabo de ir a cantarle a Dios, a alabarle a Dios. Ya no quiero decir nada en contra de Dios. Y escuche lo que dicen mis hermanos. Están contando chistes obscenos. Sí. Y lo mismo le pasa a mis hijos. No, que qué barbaridad. Y no entendí. Entonces, al final yo escucho que le dice mi esposo a su mamá, está bien, me voy a regresar al catolicismo. Y yo dije, ¿qué cosa está diciendo? Pero le dijo, pero solo una cosa le quiero pedir, por favor. ¿Qué cosa, hijito? Que cuando yo atropelle a alguien por borracho, no me deje usted en la cárcel. Miré cómo se transformó la cara de mi suegra porque ella batallaba con mi esposo, que él era alcohólico. Sí, pues. Y inmediatamente mi suegra le dijo, no, ahí estás muy bien. Quédate ahí donde mejor. estás, sí, rápido, dijo, ahí estás muy bien. Ay, sí, como quisiera que me tocara el Señor como te tocó a ti. Fue cuando dijo eso. Y mi esposo le dijo, pues eso ya lo escuchó el Señor y él lo va a hacer. Increíble. Y mi suegra empezó a asistir a las reuniones, a los domingos y luego entre semana. Y ahí también ella tuvo una experiencia hermosa de parte del Señor. Amén, amén. También ella era una mujer bien entregada, hacía sus peticiones, ahí sus oraciones. Con su velito y todo. Sí, sí. Ahora, quiero adelantarme un poco ahora, o más que todo enfatizar ahora y ya, la historia. Ya conocen del Señor, están conociendo ya pues el campo del evangelio y todo lo que pues conlleva esto. Ahora cuéntanos un poco la introducción o cómo es que a ustedes se les presentaron ya lo que es lo que son las enseñanzas de mi padre, el ministerio. ¿Cómo se dio
¿cuál fue el vínculo para que ustedes se dieran cuenta o pudieran recibir lo que ahora hasta la fecha estamos nosotros recibiendo a través del apóstol? Ok. Fue algo hermoso. Estábamos congregando en una casa, en un hogar. Ajá. Así empezamos, en una célula o campo, no sé cómo le llaman acá. Discipulados acá. Discipulados en hogares, ¿no? Uh-huh. Así empezamos. Y empezó a crecer ese grupo y se empezó a buscar la cobertura. Tuvimos la visita en Comitán en ese tiempo. Llegó el apóstol Víctor, Okay. nuestro apóstol Otto, y llegaron muchos pastores más acompañándolos hasta Comitán. Uh-huh. Fue la reunión en un salón, en un hotel, y ahí sentimos la presencia de Dios de veras impactante. Cuando Alguien los invitó a ustedes, ¿no? Sí, nos llevaron. Pero ya de ahí, pues no sabíamos así cabalmente quién fue la persona que nos visitó y hasta ahí quedó todo la visita, ¿no? Ajá. Pero de pronto llega un hermano y nos da un cassette, y empezamos a escuchar. Con esas alabanzas nosotros empezábamos a hacer nuestro culto en la casa. Wow. ¿Pero el cassette de qué? Era el cassette de llamada final. De inspiración. De inspiración, llamada final, y era sopla, Cristo, sopla. Era volumen 2, ¿verdad? ¿O 1? Pues era el no volumen sé. 1. Maravilloso Dios. Él me levantará. Ajá. Pues una de las primeras 3 era. Sí. Con mi voz clame al Señor. Sí, todas esas alabanzas, y con esas alabanzas, así, no teníamos ni siquiera alguien que tocara la guitarra o que tocara algún instrumento. No había departamento de alabanza. No, para nada. Éramos nada más, ay Dios mío, éramos como... ¿Unos 10? Unas 8 o 10 personas nada más. Que se reunían en la casa de ustedes. En la casa. Sala. Ahí en la sala sí, ahí en la casa. En la casa de ustedes. Pero en ese tiempo, ¿ustedes abrieron su casa para una célula o en ese tiempo ya mi suegro estaba sintiendo el llamado de Dios? No, estás adelantando todavía. Ok, pues creo que me aclaren aquí. Ajá. Sí, abrimos la casa, ofrecimos la casa para que se predicara la palabra de Dios ahí. Es la cosa más hermosa que podamos nosotros tener. Qué bendición tan grande. Yo ni siquiera había leído en ese entonces la vida de Obed-Edom, pero fue una sanidad en nuestras finanzas, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Se empezaron a abrir puertas de bendición. Wow. Nosotros, a pesar de los dos ser profesionistas, tener los dos un trabajo, vivíamos al día. Estábamos tan endeudados, nuestra casa estaba hipotecada, de veras, vimos la mano de Dios tan grande. Mi preocupación con mis hijos era, ya se van a la universidad, ¿qué vamos a hacer? No hay la economía, pero cuando nosotros abrimos nuestra casa para que se predicara la palabra de Dios, empezamos a experimentar unas bendiciones tan enormes, tan grandes. Es una bendición muy grande dar la casa para que Dios se dé a conocer. Como que empezamos a vivir muchos testimonios al abrir el hogar. Aparte de que nuestro hogar empezó a cambiar la relación entre padres e hijos, y también vimos pues mucha bendición con las finanzas, con puertas que se nos empezaron a abrir poco a poco. Amén. Ahora, ¿cómo eran? Acaba de mencionar sobre cómo un cassette pudo traer la presencia del Señor. Sí. ¿Cómo eran esos encuentros, esos cultos o reuniones dentro? Ni siquiera lo razonábamos. Bajaba una presencia, nuestro pastor nos iba dirigiendo en la oración, y con ese cassette, con esos cantos, descendía una presencia de Dios. Incluso una tarde, mi hija y yo recibimos el don de lenguas el mismo día
quedamos bañadas así, era un calor, una presencia de Dios tan hermosa. Recibimos el don de lenguas, las Era dos. como un acceso instante a la presencia de Dios cuando escuchábamos los cantos de inspiración. Y quién iba a pensar que años después íbamos a todavía estar en este ministerio tan hermoso y que pues yo iba a ser pues parte de tu familia también. Eso es lo que yo veo fascinante, de que a través de una reunión tan pequeña, sencilla, no había músicos ni director de alabanza. No era necesario. A través de un cassette en la cual Dios se inspiró, ustedes recibieron sus lenguas y un derramamiento del Espíritu Santo. Era en cada culto. Amén. En cada culto que recibíamos. Siempre habían testimonios. O sea que era como un kairos de Dios en ese tiempo que Dios descendía. Y bonito. Pero esto era no solo ustedes dos, también tu hermano Ismael, José Pablo de niño. Sí. Mis papás. Sus padres también. Sí, mis papás también. Todos tocados. Todos tocados. Y eso era antes de que la palabra se diera. Habían testimonios sí. también de hermanos que tenían sus rellenos de los dientes de muelas que se convertían en oro. Veíamos las manos como llenas de polvo de oro. Aceite. Sanidad. Ajá, bien bonito. ¿Y cuánto tiempo se vivió esa etapa? ¿Cuántos años serían? Fue una buena temporada, la verdad. ¿Meses? ¿Años? ¿Como unos 4 años? Sí. No. Como unos 4 años. Antes que papá fuera pastor, ¿no? Sí. Ok, ahora cuéntanos a la audiencia cómo le nació ese querer, ese deseo de pastorear a mi suegro. Pues ahora sí que nosotros levantamos un altar, Traían el arca a su casa. Sí, nuestro pastor prácticamente nos abandonó, ¿no? Y realizamos una visita a la Ciudad de México y platicamos con el apóstol Víctor que qué podíamos hacer. Entonces él nos dijo, bueno, yo voy a pensar en voz alta, y creo que eso también me quedó a mí muy grabado. Así les digo mucho a las ovejas. Voy a pensar en voz alta y a orarle al Señor, levantar un altar familiar 3 veces 7, 21 días. Entonces nos pusimos a orar, todos ahí en la casa, esos 21 días, que Dios nos mostrara, pues, quién nos iba a pastorear o qué íbamos a hacer, ¿no? Porque prácticamente todo el rebaño fuimos abandonados. Y todo quedó en suspenso. Ajá, sí. Entonces, pues, pedirle dirección al Señor qué íbamos a hacer, a dónde nos íbamos a congregar. Y empezamos a orar. Pero yo también en mis oraciones, esas eran las oraciones familiares, pero mis oraciones personales, individuales, yo le decía al Señor, Señor, cuando tú le muestres a mi esposo, pues que yo también sienta que sí es, ¿verdad? Que haya confirmación en mi corazón. Correcto. Bueno, a los 21 días exactamente, jamás ni mi esposo ni yo lo imaginamos, que me dijo que el Señor le había hablado y que le había mostrado que iba a pastorear. Y sentí en mi corazón inmediatamente la confirmación, a pesar de no saber, bueno, nosotros ni capacitados ni nada, ¿no? ¿En qué año fue esto? Fue ya en el 2004. 2004. Sí. Okay. Pero hasta eso, dice, y puso 3 candados. 3 candados. Uno de ellos era que unas personas que no lo podían ver en el Evangelio dijeran que sí era de Dios, tenían que estar de acuerdo. ¿Sí? Fueron varias cosas, y luego una de esas también fue un sueño de un amigo de él que no lo soñaba y que lo soñó. Y pues él ni sabía, él es mundano hasta la fecha. Wow. Sí, y él no sabía, Dios lo usó, o sea, usó una persona que ni siquiera en el Evangelio está, y para ir a hablarnos de parte de Dios. Y nos habló bien clarito también ahí. ¿Y cuál fue era la el sueño, ¿no? El sueño fue que nos dijo, mira, Ismael, yo nunca sueño, no tengo sueños, nunca sueño a nadie, y menos a mis amigos.
Wow. Pero yo tenía que venir a decirte, y es un hombre que está tan enfermo que no puede ni caminar desde hace mucho tiempo. Incapacitado. Y llegó así cojeando con su bastón para darle el sueño. Yo tenía que venir a decírtelo, que te vi, no sé ni por qué, estabas tan canado como Moisés, pero así hasta le salió el nombre, así como Moisés. Wow. Te vi con un bastón, con una vara. Con una vara, y atrás iba mucha gente, iban subiendo todos una montaña, dice, iban un monte así precioso, pero iba mucha gente. Más que claro. Y todos iban así como de blanco, como de wow. túnicas. Y nos quedamos viendo con mi esposo porque eran confirmaciones, ¿no? Ajá. Sí, fueron varias confirmaciones, la verdad. Y cuando se cumplieron esos 3 señales, ahí fue donde inmediatamente se continuó la obra, o todavía tuvieron que esperar por algún trámite. El Señor le mostró, la estrategia. Él le mostró la estrategia de cómo lo iba a hacer. Todo le empezó a hacer, elaboró unas cartas y empezó a repartir con gente. Y el Señor le mostró también que iban a ser a ciegos de nacimiento, porque Amén. Él había sido un ciego de nacimiento. Y esa es la visión de la fuente de Siloé. La visión, ajá. Que hasta la fecha todavía es el sigue nombre de la iglesia. Sí. Amén. Ahora, quiero regresar un poco a ese tiempo, porque cuando ustedes me lo han contado en muchas ocasiones, la manera como yo lo percibo es los cielos estaban abiertos. Cosas que ustedes sobrenaturalmente comenzaron a vivir y ver y a disfrutar. Y es algo que la manera como me lo han expresado, esos son encuentros, son memorias que quedan sellados en el corazón de uno, ¿sí o no? Ahora, Amén. Aquí viene otra pregunta, porque ¿en qué manera reaccionaron la familia de mi suegro cuando supieron que ya era pastor? Bueno, sé que la transición de él fue interesante, porque comenzó pastoreando, pero no estaba todavía de lleno al ministerio, ¿verdad? Todavía tenía su trabajo, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo era la reacción de la familia en general, de todos, cuando supieron que mi suegro ya era pastor? Yo casi no recuerdo porque estaba más chiquita, pero bueno, yo me imagino, para empezar, no estaban de acuerdo que fuera cristiano. Ajá. Y en segundo lugar, que fuera pastor. Pues yo ya en ese tiempo creo que abuelita ya era convertida, ella empezó a apoyar, ¿no? Mis abuelos, bueno, esa es parte de tu familia, pero de parte de él. Bueno, cuando nos convertimos al Señor, pues su mamá, gracias a Dios, primero se negó, ¿verdad? Primero se molestó mucho, pero hubo un cambio muy positivo. Wow. Pero sí, en algunos de sus hermanos, no, era imposible querer verlo, querer estar ahí con él, y eran unos enfrentamientos, eran muy agresivos, ¿no? Mi esposo se mantenía callado y lo agredían. Y le pedían, oye, si vamos a platicar, ¿no puedes platicar de otra cosa que no sea de Dios? Pues no. Le decía, no, cuando estés conmigo, perdóname, pero yo te voy a hablar de Dios. Te voy a hablar del Señor. Y me gustaba el carácter que tenía. O sea, carácter fuerte que en el mundo pues lo usaba para ser violento. Pero ya en el Señor lo usaba para usar la autoridad del Señor y lo que él tenía de parte de Dios. Y no se iba a callar hasta evangelizar hasta la última persona que pudiera. Yo tuve el privilegio, la dicha de poder conocer a mi suegro en los últimos años, y algo que sí noté era eso que tú acabas de comentar, que era un hombre determinado a toda causa a hablar del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y lo hacía con todos. No solo con la familia, sino con gente ajena, les hablaba de Cristo. Hasta me acuerdo cuando fuimos a recoger, que era un carro al taller, allá por Tuxtla Gutiérrez, que estaban dando mantenimiento. Y en la sala de espera, recuerdo que había otro cliente ahí
que se puso a platicar con mi suegro, pero en eso usó esa conversación como anzuelo para presentarle a él el evangelio. Entonces yo me di cuenta que mi suegro siempre le hablaba de Cristo a cualquier persona. Hasta los curas, no sé si te recuerdas. Que también. Eso es un gran testimonio, precisamente porque cuando falleció, uno de sus hermanos, el más chico, metido en el catolicismo, wow, me pidió que un sacerdote quería hacerle una ceremonia especial. Misa. Sí. Ajá. Sí. Entonces, híjole, yo así como que, ¿qué hago, no? Pero de veras, pues, dejarse guiar por el Señor. Y fui por respeto. No, hombre, el sermón del sacerdote era, no, era un hombre de Dios, siempre me hablaba había palabras de bendición y me decía que Dios te bendiga, que se bañaban en el club, y que siempre le estaba hablando de Dios. Ese fue su sermón. Yo me quedé así, muy sorprendida. Quedó impactado. Y al final nos invitó que pasáramos a despedirnos del sacerdote y ahí se estaba quejando y nos dijo, no, yo admiro mucho esa hermandad que tienen ustedes, los cristianos, porque, por ejemplo, a mí me van a operar y nadie se preocupa por mí. No, pues ahorita vamos a orar. Y digo, ay, pues muchas gracias. Así. Capaz ya es cristiano y no lo sabe, ¿verdad? Algo que me vino a la memoria, una vez tu abuelo, Marco Tulio, que sería pues su papá, yo recuerdo que una vez creo que fuimos a comer allá en la casa de él. Y no sé cómo se dio la plática, la conversación, pero dijo algo que me impactó. Y pude yo ver en él la madurez y la aceptación. Y era sobre mi suegro. Y no sé cómo se dio la conversación, pero dijo, yo sé que él es mi yerno. Y yo sé de que años atrás tuvo un pasado muy fuerte. Pero me siento orgulloso de llamarle mi pastor. Que aprendo de él. Sí. A pesar de que es más joven y yo soy su suegro, pero él es mi pastor. Y yo me recuerdo que eso me quedó en el corazón. Porque pude ver de que pues Marco Tulio estaba ahí de lleno al 100%. Y cuando comencé a tratarnos con Ceci y conocer más su familia, algo que yo sí noté de su papá, pues de tu abuelo, amor, que era los primeros, o era el primero en cada célula, en cada discipulado, en cada reunión de varones, aún en los cultos generales, ahí estaba él. Bien puntual, ¿no? La puntualidad era algo que a mí me ministró de parte de él. Hasta recuerdo una vez que cuando llegué allá por primera vez con ustedes y compartí la palabra y todo, no sé en qué culto era, en qué servicio, se me dio el privilegio de administrar las ofrendas y todo. Y yo solo veo que después del culto llega tu abuelo y me dice, Pablito, qué buen apretón le dice a los hermanos para que dieran al Señor con fe y con ganas. Y eso pues pude ver que es un hombre de fe. Sí. Un hombre de fe Muy que generoso. decía, ¿no? Qué linda exhortación de ministrar al pueblo para que no se acomoden o lleguen a a un estilo de vida que no le va a agradar a Dios. Entonces tengo esos recuerdos de Marco Tulio, de tu papá, pues su esposo. Y he visto de que aunque en el 2004 fue, ¿verdad?, que tomó las riendas. Estamos ya en el 2023. Y la verdad podemos decir con mucho gozo y con mucha certeza de que la obra de la fuente de Siloé es de Dios. Amén. Es de Dios. Amén. Y honestamente, pues, de mi punto de vista, yo podría decir, lo digo humildemente y lo digo pues también con mucha satisfacción. Creo que la fuente de Siloé, lo que mi suegro pudo lograr a construir, creo que diría yo, es la iglesia más bonita de todo Comitán, diría yo. Ese es mi punto, mi opinión personal. Pero yo estoy viendo cómo Dios ha respaldado
la obra. Y sabes que también, sobre todo, aparte de que es muy bonita, ¿verdad? No digo que no, y nos gloriamos en el Señor solamente, pero también las personas que son miembros de ahí, se siente una familia. Eso sí. Entonces, definitivamente eso es para sí. mí lo más hermoso de la iglesia de allá, y lo digo con mucho amor, con mucho orgullo santo, ¿verdad? Sí, claro. Que es una familia para mí, que yo ya extraño, que deseo ver, y a veces hasta más que la propia familia, ver a los hermanos, estar con ellos, ayudarlos en las necesidades allá, porque pues de ahí salí, ahí me formé también. Entonces estoy acá y aquí el Señor me tiene, y así hasta lo dije en mis, ¿cómo se dicen? Vows. En tus votos. En los votos lo dije, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Y sí se ha cumplido, pero también pues parte de mi corazón está allá también. Sí, no, pues también cuando estuvimos conociendo, igual ya tenías tu segmento radial con las 3 muchachas, la Pau y no sé quiénes más estuvieron. Sí, pues sí, viendo el crecimiento de mis padres, como dices tú, viendo a mi abuelito que estaba muy... influyó muchísimo el cambio de mi papá, el testimonio de él influyó en nosotros como sus hijos, en mis abuelos y mi abuelita también, mi abuelita Mari, y hubiéramos deseado que también hubiera influenciado a los demás hermanos que él tiene. Ahora, hay otra cosa que quiero también traer a la mesa. Todo lo que su esposo soñaba, deseaba, anhelaba, ahora en esta temporada donde está la fuente Siloé, ustedes, la mayoría de todos los sueños de mis suegros se han cumplido, ¿sí o no? Wow, uno por uno, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. ¿Cómo se siente usted cuando ve eso? Lo está viviendo y lo está viendo con sus propios ojos. Esos sueños volverse una realidad. Yo estoy, ahora sí que como María, ¿verdad? Atesorando en mi corazón y viendo cómo Dios cumple lo que promete en su palabra. Que Dios es fiel, que la fidelidad de Dios es de verdad, es verdad, es verdadera. Porque aunque ya no esté mi esposo, pero todo lo que él anhelaba se ha ido cumpliendo cabalmente, uno por uno, todos sus sueños. Hace poco estuvo el anciano Javier Ábalos. Ay, sí, no tiene mucho. Que fue algo que tu papá había pues ya premeditado años atrás de honrarlo, traerlo a ministrar la iglesia. Sí, nos conmovimos mucho cuando lo vimos pasar la primera predicación el miércoles. Dijimos, wow, otro sueño más. Aunque él no está aquí, cumplido. Era más que nada también el deseo del Señor que estaba en el corazón de Dios que eso se diera. Una gran bendición. Y también se dio la oportunidad de tener a mis padres allá, que ya en muchas ocasiones ya ambos han compartido, mi madrecita, mi papá. Hemos visto que Dios en su fidelidad ha cumplido con ese deseo que en un momento en la vida de mi suegro él tenía. Amén. Que toda la familia pudo estar allá. Obviamente pues ya fue cuando él partió a la presencia del Señor, ¿verdad? Ajá. Pero que todos hayan estado allá es algo que solo Dios podía hacerlo. No fue nada más uno, o mamá Marta, o papá Otto, o ellos como cabeza, ¿no? Sí, claro. Sino que toda la familia y fueron cosas sobrenaturales que sucedieron y que permitieron que ellos llegaran, toda la familia junta. Sí, recuerdo esa temporada. Y eso era algo que mi esposo soñaba. Y se le cumplió. Se le cumplió. Se le cumplió. Ahora, esto es una pregunta más dirigida a usted, suegra. Ahora, ¿qué viene a su mente, a su corazón, ahora cuando ve, por ejemplo, a su hijo Carlos ahí en el liderazgo, pastoreando ahí la iglesia juntamente con Daniela, su esposa, y con usted? ¿Qué viene a su corazón cuando lo ve ahí desarrollándose ahora en el nivel donde Dios lo tiene ahora? Que Dios de verdad que es sabio. Él sabe cómo hace las cosas y por qué las permite.
uno humanamente puede pensar o decir, ay, pues ¿por qué se fue nuestro pastor o por qué se fue a mi esposo? Pero todos tenemos un tiempo y si mi esposo siguiera, posiblemente no hubiera ese crecimiento que está teniendo mi hijo Carlos, ¿no? Sí, claro. Entonces, veo la sabiduría de Dios que es tan grande y de veras me siento tan, pues es un orgullo santo, no sé cómo decirlo, de veras me siento tan agradecida, esa es la palabra, gratitud hacia el Señor por poner la mirada en nuestras vidas y por permitirme a mí ser testiga de ver ese crecimiento que está dándole a mis hijos, ¿no? Yo todavía recuerdo la última vez que llegó mi papá allá y estando en la iglesia, de repente pues comenzó a ver toda la estructura del edificio y creo que en eso se dirigió a usted y a Carlos y que les dijo, este lugar es solo la primera faceta, todavía falta el auditorio que viene. En ese momento pude yo percibir que les estaban dando palabras de fe, palabras de como era como profético. Profético. Desafiar a la congregación, decir que podemos lograr este sueño. Amén. Y creo que va a ir a esa dirección, a esa magnitud en un futuro. Pues Dios tiene los planes, ¿verdad? Todo está en sus manos, pero yo sí veo de que la fuente de Siloé, la familia pastoral y todos los que están ahí colaborando y que son parte de esta obra tan linda, vemos, es bien obvio y claro que esto nació del corazón del Señor. Sí, amén. Amén, amén. Amor, ¿querías tú aportar algo sobre lo que estamos hablando? Sí. Pues igual tengo el mismo pensamiento que mamá aquí, pues siento un orgullo y viendo también, pues yo creciendo con mi hermano también, mis dos hermanos y ahorita que estamos hablando de Ismael, pues yo recuerdo en la juventud, era un muchacho que su vida era entregada al Señor, que en vez de pasar tiempo fuera, quizás con los amigos o algo, pasábamos nuestras tardes tocando alabanzas, yo con el violín, él con la guitarra, y eso tenemos memorias muy bonitas. Descendía la presencia del Señor, o sea, yo recuerdo el amor que él tuvo y pues todos nosotros con pies de barro y todo, ¿verdad? Pero yo creo en el crecimiento que tiene mi hermano y ha sido como una vida de José, ¿verdad? He visto que ahora ya está en el palacio, así lo puedo ver, está en su momento de servicio al Señor. Amén. Y el Señor lo va ¿cómo se dice? A seguir levantando. Amén. Yo me recuerdo, cómo me llenó el corazón encontrar un cuaderno cuando recién estábamos empezando en el camino de Dios. Y así en la limpieza encontré una libreta de mi hijo, Carlos. Ajá. Y cuando abro la libreta, sentí tan hermoso el escudo de llamada final, la palomita. Wow, okay. En la primer página de su cuaderno, de su libreta, y todos sus objetivos de ese semestre. Wow. En el Señor, todos sus puntos. Señor, me pongo en tus manos y te pido que me acompañes, que me dirijas, que tu Espíritu Santo... Bueno, una serie de peticiones en el Señor. ¿Qué jovencito puede hacer eso? Él tendría unos 15 años, 16 años, por ahí. Sí, 16 años. Sí. Qué hermoso. Ahí el Señor lo estaba sellando, ¿verdad? No, él desde que se entregó al Señor, de veras, gracias a Dios. Ay, sí. Y cada día más. Y fue un motivo también para mí, para jalarme a las cosas del Señor también, porque pues, bueno, papá fue un testimonio. Luego Isma se entregó y para mí fue pues, ahora mi hermano siempre me jala para todos, desde chiquita, que sí a las ventas de naranjas o cosas así. Y yo también, yo también te sigo. Entonces, sí, siempre ha sido un impacto para mí, Isma.
Es que juntos como familia, qué importante es que también nosotros como papás involucremos a nuestros hijos. Ujú. Y les platiquemos, mire, el Señor está haciendo esto y está haciendo el otro. Y estar todos juntos, pues estar viviendo todo eso juntos, eso creo que nos ayudó a mantenernos siempre juntos, unidos y a buscar al Señor con ese mismo ánimo, ¿no? Creo que en la temporada donde la familia está hablando de ustedes, en la temporada en cual estamos ahora como familia, creo que ninguno de nosotros imaginábamos o esperábamos estar donde estamos, ejercer las áreas en las cuales estamos. Creo de que cuando las cosas cuando uno menos espera es cuando viene la mano del Señor, viene la bendición y uno dice, ¿qué es esto? Estoy soñando, Señor, qué linda añadidura, quizás uno diría. Imagino que a veces pues nos sentimos así en las nubes, como, wow, no puedo creer que estoy viviendo esta temporada en nuestras vidas. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo decir, pues nunca pensé de que iba a ir hasta Comitán, a Chiapas, a pedir la mano a mi esposa, que ahora es. Cosas que me imagino que al igual a ella ni se imaginaba, nadie de nosotros nos imaginábamos esto. Entonces yo veo que cuando las cosas vienen naturalmente es porque Dios lo está permitiendo. Pero cuando las cosas se dan a la fuerza, obligatoriamente, no viene del Señor. Amén. No. Nunca estuvimos buscando puestos, nunca estuvimos buscando que, para empezar, el llamamiento de mi papá no fue porque quiero ya subirme a otro nivel en el ministerio. Nunca fuimos de ese tipo de personas, sino que fue nada más una necesidad de buscar palabra, y escuchábamos tanto la voz de tu papá, a nuestro apóstol Otto Azurdia, en los cassettes. Íbamos en camino a cultos a San Cristóbal, que para ustedes quizás, para que sepan, es aproximadamente una hora y media, así máximo, y escuchando los mensajes de papá Otto y yo en ese tiempo, pues chiquita, ¿no? Unos 11 años, 12 años, ya como que se fue ejerciendo la voz de mi pastor a través de un cassette, que digamos pasan años después, me voy a vivir a St. Louis, voy a iglesias anglosajonas y aún está la necesidad de escuchar a mi pastor, Pastor Otto, y de los cultos, y yo ponía bueno, ya no estaban los cassettes, ya estaba iPods. Pues sí, ¿no? AirPods. Y escuchaba inspiración y me seguía llenando y después poco a poco salió Facebook y ahí podíamos, todo fue abriéndose más la oportunidad. Pero a lo que voy es de que ya en ese tiempo yo escuchaba a tu papá y decía, él es mi pastor. Wow. Yeah. Hasta recuerdo una ocasión que me decías que aún cuando estabas ya con tus padres americanos, que aún en las iglesias anglosajonas, aún durante la adoración, tú eras la única que te ponías el velo para orar. Sí, pues yo sentía la necesidad, y gracias a los hermanos que fueron muy amables, ¿verdad? En pues no juzgar, sino decir, pues sí, claro. Para cierta persona pues quizás es algo raro, pero no todos lo hacían, entonces yo sí me lo ponía y ellos pensaban o piensan que es algo cultural más que nada, pero sí, yo me lo ponía. Pero sí, uno extraña siempre esos cultos congregacionales o no sé. Pero eso da a entender las raíces que ustedes habían recibido desde su inicio. Cimentadas, enraizadas, profundas. Entonces no cualquier viento o enseñanza ajena los iba a desviar a lo que Dios ya había inculcado en ustedes desde el principio. Entonces para mí eso fue algo impresionante cuando tú me habías comentado eso de que aún en lugares donde la doctrina no es parecida, pero aún así tú mantenías tus raíces. Sí, ya en ese tiempo pensábamos que quizás iban a abrir una iglesia en St. Louis de llamada final. Se procuró y todo, pero no era el plan de Dios en ese entonces, pero el plan de Dios estaba en abrir, en seguir, continuar en Comitán. Recuerdo que tu hermano aún se puso en contacto con el presbiterio para
a ver si pudiera una obra por St. Louis, pero igual, como dices tú, no era el tiempo del Señor. Yeah. Y estamos ya llegando a la culminación de la plática. Quería darles a ustedes para que dieran unas últimas palabras a la audiencia. Pero quisiera que el énfasis fuera en cuestión de esperar lo inesperado, quizás. Porque, por ejemplo, ustedes nunca se imaginaban estar donde ahora están en la vida del Señor en esta temporada. Amén. ¿Qué palabras podría usted dejarle a la audiencia, querida suegra, cuando se trata de esperar de las cosas del Señor y la dirección que Dios lleva a cada uno individualmente en este caminar? Uh-huh. Bueno, pues ahora sí que la paciencia tiene mucho que ver, ¿verdad? Ser paciente y saber esperar en el Señor. El Señor es fiel. Uh-huh. Siempre va a conceder esos anhelos, porque siempre hay anhelos en el corazón. Y mientras tanto, pues el servirle a Él. Me acuerdo que no entendía yo por qué, pero serví como maestra de niños, serví en el diaconado, en la cocina, en todas las áreas. Se involucró. Sin saber que todo era una preparación. Y no aferrarnos nada más a un área. No aferrarnos, eso es un gran daño. No, el Señor nos quiere capacitar y nos quiere llevar a más, pero tenemos nosotros que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, que fluya, ¿verdad? Qué cosa es lo que quiere, porque nos quiere capacitar en todas las áreas. Uh-huh. Así que, pues esas son mis sugerencias, ¿verdad? Que nos dejemos guiar y que aprendamos también a servir. Yo sé que tal vez hay un llamado, hay algún anhelo en el corazón, pero hay que dejarnos guiar por el Señor. Hay que atravesar primeramente pues varias áreas que ni siquiera tal vez estamos imaginando y pensando, pero que nos van a ayudar en el futuro, el saber hacer esas cosas que nos van a ayudar y en el ministerio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Wow. Así que, pues, ese sería mi sugerencia, ¿verdad? Gracias, querida suegra, pastora Marta Cecilia. Ahora también a mi amada esposa, unas palabras para la audiencia. Sí, pues es difícil terminar la conversación así porque hay tantas cosas que uno quisiera decir y no pudimos abarcar mucho, pero pues nunca pensé ya estar viviendo oraciones que yo le pedí al Señor quizás en mi juventud. El ver a mis hijos, el ver a mi familia, pues no ha sido perfecto el camino, pero igual el dolor ha permitido que uno llegue a amar al Señor con más intensidad y entregarle nuestra vida al Señor. Eso es lo que puedo decir. Él ha sido misericordioso, Él ha sido tan amoroso con nosotros, nos ha perdonado, nos ha levantado. Y lo único que puedo decir es que soy esclava de Él por amor. Amén, amén. Y bueno, quiero agradecerles de nuevo a mi querida esposa, a mi suegra, gracias por su tiempo. Sé que no va a ser la primera ni la última vez. Quizás tendremos que hacer una segunda parte para poder tocar otros puntos que impactaron nuestras vidas en un momento de nuestro caminar. Y quiero también agradecer a todos ustedes que han estado con nosotros desde el principio. Que Dios me los bendiga. Y cualquier aportación, pregunta que ustedes tengan, me pueden escribir en pablo.azurdia@llamadafinal.com. Y ahí con mucho gusto estaré yo pues recibiendo sus mensajes y cualquier otra cosa. Dios me los bendiga, que estaremos, ténganos en oración para que el Señor continúe haciendo su obra a través de este podcast y todo el contenido que se ha subido y lo que viene también más adelante. Que Dios me los bendiga y los veremos en la próxima conversación y episodio. Bendiciones.